Buenas noches. Vamos a utilizar esta tarde para hablar sobre los grandes personajes y conceptos que han cambiado el mundo a lo largo de la historia. Me presento, soy el alumno Gael Rodrigo Salazar Anglari del curso de Quinto B, con este presente para poder explayar un poco el concepto de todos estos personajes y su historia, su vida, cuáles eran sus anhelos, sus deseos y cómo han cambiado el rumbo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comenzar con Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. ¿Quién era este personaje ruso? Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, fue un joven miembro de una familia de clase media en Rusia, el cual llevó y trajo a Rusia una de las formas de gobierno, de economía y de controlamiento social más controversiales a lo largo de la historia, que es el comunismo. Vladimir Ilich, más conocido como Lenin, fue un estudiante el cual su más amplio deseo era que haya una igualdad en Rusia y que al ser un país tan atrasado como él lo decía, quería que tomara un rumbo diferente y su idea era que pasar de las formas de gobierno como el capitalismo y el socialismo a algo más autoritario como vendría a ser el comunismo. ¿Qué hizo él? Se estudió, cayó preso por intentar hacer un golpe de estado, al igual que un personaje del cual vamos a hablar más adelante. Y una cosa llevó a la otra y terminó como siendo el primer ministro de Rusia o el emperador de la Gran Rusia, trayendo consigo el comunismo a esta gran nación. Terminando con el capítulo de Lenin, el cual vamos a hacer cada vez más corto para no alargar mucho el video, vamos a hablar sobre Benito Amulcare Mussolini. Benito Amulcare Mussolini nació en el año 1883 en Doviadi di Pretio, en Italia. Benito era hijo de un maestro de escuela. Él no tenía muchas ambiciones de jóvenes, pero lo que él quería era una autocracia en el país de Italia. Él soñaba con que Italia vuelva a ser el imperio romano más grande del mundo. ¿Y cómo lo consiguió esto? Con un gobierno ni capitalista, ni comunista, socialista, sino un gobierno fascista, el cual se basaba en que toda la población se iba a adecuar e iba a actuar de acuerdo a las ideologías del dictador, que en este caso vendría a ser Benito. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Italia, Benito Mussolini fue despojado de su cargo de primer ministro de Italia y fue a pasar a ser gobernador de un gobierno pro-alemán en el norte de Italia. La historia de Benito Mussolini es muy controversial en ciertos sentidos, ya que a lo largo de su mandato ha tenido muchas polémicas, tanto como torturas a su propia gente, ataques a inocentes e incluso una supremacía total a lo que es la imagen del dictador, tal igual que como está pasando en el país de Norcorea con el emperador Kim Jong-un. Ahora vamos a hablar del último y no menos importante personaje de nuestra lista. Vamos a hablar de Hitler Adolfo, más conocido como Adolfo Hitler. Adolfo Hitler nació en el año 1889 en Austria. Él no era un alemán. Hitler pasó una infancia dura. Él dejó los estudios para ser pintor, un gran artista, el cual fue rechazado en la escuela de arte. Pero él no se quedó ahí, él siguió intentando, pero fue rechazado en la escuela de Bellas Artes, que fue un golpe tan duro para él que decidió alistarse en el ejército. Y justamente estalló la Primera Guerra Mundial. Perdió la guerra, Hitler cayó en depresión. ¿Qué hizo él? Él le echó la culpa, o él creyó que el responsable de toda esta tragedia en su vida eran los judíos y los marxistas, o sea, los comunistas. Él generó un odio fue tanto el odio que él creó el Partido Nacionalista Racista Nazi Alemán, que el cual vamos a abordar más adelante. Cayó preso, escribió el libro Mi lucha, el cual narra su historia, su vida y sus propósitos.
Llegó a ser el primer ministro de Alemania hasta ser el máximo gobernante. Declaró la Segunda Guerra Mundial, cayó preso cuando los aliados destruyeron las principales fronteras de Alemania y empezaron a invadir. Él no tuvo más otra que terminar suicidándose junto a su esposa. En la vida de Hitler han habido muchas controversias, entre ellas una adicción al chocolate, 1 kilo al día, una relación amorosa con su sobrina, se casó y se suicidó al día siguiente, se enteró que su madre era judía. Hay pero muchas historias sobre la vida de este personaje. Pero la más importante es que él fue la persona que cambió el rumbo de la historia del mundo, al igual que Jesucristo, pero no de una forma muy agradable que digamos. Junto a él murieron miles y miles de millones de personas inocentes en campos de concentración en Polonia, Italia, Alemania. Murieron muchos judíos, tanto como alemanes. Su forma de gobierno era era más o menos fascista, pero él no se llevaba por la autocracia de su persona. Él quería que la gente siguiera el concepto de la raza aria, de la raza perfecta, la raza alemana. Y justamente él, al ser una persona completamente impulsiva, fue lo que lo llevó a la caída de la Gran Alemania. Vamos a abordar por último el tema del nazismo. El nazismo es un concepto muy fácil de aprender, pero a la vez lleno de misterios y sorpresas, que hasta ahora no se han terminado de descubrir. Nazismo, Partido Nacionalista Racista Alemán, sus siglas en alemán obviamente. Fue el partido que dominó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su principal simbología era la esvástica, que desde hace mucho tiempo no fue creada por los alemanes, sino que este símbolo data de hace muchos años atrás, pero fue elegido por Hitler porque era el símbolo que denominaba la supremacía de una raza en general, ya que lo utilizaban los romanos, los turcos y los babilonios. De por sí el nazismo ha generado muchas polémicas a lo largo de la historia, pero no podemos, como dice el dicho, la historia se queda, pero el futuro se va. Y si no conocemos nuestro pasado, tendemos a cometer nuestros mismos errores. Muchas gracias y tengan buenas noches. Ay, carajo.